Lo utilizamos, y en el caso desde esta banca, para rendir homenaje a la historia que muchas veces no se recuerda, a la historia que muchas veces algunos tenemos que releer, a la historia que implica también un reconocimiento a la lucha. Y hoy particularmente queremos hacer un homenaje porque se cumplen 49 años de la creación de la Facultad de Antropología Escolar, dependiente de la Dirección General de Escuelas. Una facultad que allá por el año 1977 la dictadura militar, cívico-militar, la cerró, y que tuvo entre las carreras que dictaron la carrera de psicología, de ciencias de la educación, de ortopedagogía, de ortofonía y sordos, e integró junto con la Escuela de Comunicación Colectiva la Escuela de Trabajo Social, la Escuela Superior de Turismo, la Escuela de Ciencias Aplicadas en el Sur y la Escuela de Bellas Artes, todos estos institutos provinciales de educación universitaria que dependían de la Dirección General de Escuelas. La década del 70 implicó en este lugar un ámbito que logró instalar un espacio de discusión al servicio de la liberación nacional y de la integración latinoamericana. Y esto lo digo de esta manera, señor presidente, porque se empezó a desarrollar un pensamiento crítico dentro de los claustros frente a la hegemonía que existía en la educación. Algunos de los miembros que hoy están presentes acá en la bandeja de la Comisión por la Memoria de la Facultad de Antropología Escolar de Mendoza me decían que se consideraba la propiedad privada de la cátedra, como si el saber tuviera un dueño. En realidad, en aquella época, lo que se hacía era algo auspicioso y creo que sumamente importante, y sobre todo para aquellos legisladores jóvenes, aquellos que no vivieron en esa época, aquellos que no conocen esa historia. Es interesante saber que los planes de estudio que se hacían eran a través de planes de estudios por áreas, en donde no se establecía solamente o no se hablaba solamente de lo que referían los docentes, sino que se hacía consensuadamente entre profesores, no docentes, alumnos, confluyendo todos, con distintas miradas, tratando de lograr otorgar a la educación una visión particular, sobre todo integrada, democrática y liberadora, porque se empezaban a dar otros paradigmas, porque tenían profesores que hoy, por ejemplo, no están acá y que tuvieron que ir al exilio, como el caso de Enrique Dussel y su filosofía de la liberación. Algunos me decían que cuando se sentaba Dussel a dar clases, decía: no voy a hablar de la historia de la filosofía, vamos a filosofar juntos, vamos a trabajar juntos respecto de qué es la filosofía, como Mario Franco, como Piaget, que también estudiaban a Piaget, a Freire. Recordar este tipo de impronta que se le dio a la Facultad de Antropología Escolar, que obviamente era peligrosa. Era peligrosa porque enfocaba o era el semillero de la política y de grandes políticos que podrían haber estado ahí, y que desgraciadamente profesores, por ejemplo, como Dussel, fueron víctimas de bombas, personas que no puedo dejar de nombrar, quien fue también el director, el presidente del Centro de Estudiantes, Daniel Olivencia, hoy desaparecido, también jugó fuertemente por este tipo de educación. Y en definitiva lo que se trató de integrar en todo esto es abrir la cabeza, es estudiar y pensar que la educación es otra cosa, no solamente estudiar textos que ya nos vienen dados, abrir la cabeza y empezar a repensar qué país y qué grado
de compromiso y convivencia queremos tener para tener más oportunidades. Por eso digo que en esa década del 70, en donde todo venía de Europa, estos pensadores ya pensaban en una Latinoamérica, hablo de Dussel y de los profesores y de la escuela, y empezaban a ver otro tipo de educación en este sentido. No puedo tampoco dejar de nombrar, porque hace unos días entregamos una distinción legislativa a una de las profesoras de la Escuela Superior de Servicio Social, conocida como la Pocha Camino, vamos a decir así. Ella, una de las tantas que también tuvo que ser excluida y de ser profesora, terminó teniendo un almacén, una fiambrería, lo cuenta ella misma en sus historias. Algunos dicen, y creo que es así, que fue la primer facultad desaparecida. Y junto con la desaparición de esa facultad, desaparecieron y fueron perseguidos alumnos, fueron perseguidos docentes, algunos de ellos como Dussel, que en el año 1975 se tuvo que ir y exiliar en París, doctor honoris causa en Alemania, en la Sorbona en Francia, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Doy estos datos, simplemente no hacen falta a veces para detener militancia, dar el anecdotario de lo que significan los profesores que tuvieron, pero sí aclarar lo que significó la lucha y lo que era la Facultad de Psicología en ese momento, pensando que la psicología tenía que estar desde el ámbito público y no solamente desde el ámbito privado. Es que en realidad, como decía recién, esta facultad de antropología escolar abría cabezas, era el semillero de grandes o de pensamientos renovadores, de pensamientos políticos. Brevemente, creo yo, señor presidente, que tenemos y se merece esta escuela de antropología escolar, en primer lugar, un reconocimiento histórico por los que pasaron desapercibidos, por la invisibilidad que tuvieron durante años. Debo decirlo, hace 6 años que soy senadora y nunca habíamos recordado, por ejemplo, la Facultad de Antropología Escolar y lo que significó en aquella época. En segundo lugar, quiero hablar de lo que es la reparación. Y la reparación no siempre, señor presidente, es económica. Hay una reparación que es digo yo, es un remedio al daño, a la pena, a lo que se sufrió, porque si muchos de acá no lo saben, se perdió hasta la documentación, hubo gente que perdió el título, hubo gente que tenía materias rendidas y que no pudieron obtener su título porque no había documentación respaldatoria, se llevaron todo. Hubo desaparecidos, hubo gente presa, y el único problema muchas veces era el pensar y el pensar distinto. Por eso creo que este homenaje además tiene un fundamento de reparación frente al olvido, frente a la pena que puede haberles producido a muchos de ustedes, para los docentes, para los estudiantes, para el personal no docente. Y finalmente, yo quiero hacer la evaluación desde este pequeño homenaje de la pérdida que tuvimos en ese momento, de lo que significó para la provincia perder no solamente la democracia en épocas turbulentas, ¿no?, donde todo lo que podía tener cierto grado de ideología podía implicar un peligro. Quiero recordar a todos aquellos que algunos están hoy acá sentados en la bandeja, otros no están acá, no sabemos dónde están, otros están en el exilio, pero todos tuvieron el mismo sueño común de una educación que abriera las cabezas, que pensara en una patria más grande, más solidaria, y que pensara en un sistema educativo por sobre todas las cosas, democratizador y liberador. Pido finalmente, señor presidente, por ser esta la primera vez de a 49 años
de la creación de esta Facultad de Antropología Escolar de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, voy a pedir que se haga un minuto de silencio por todos los que murieron y que hoy no están, el recuerdo de ellos y sobre todo también como un reconocimiento de esta Cámara a la lucha que en esas épocas difíciles se daba por una universidad pública, democrática e integradora. En consideración, la moción realizada por la senadora Laman, sin observaciones, se hará cumplimiento al minuto de silencio.